están todos el día de hoy? Hoy día voy a hablar de un tema importante que nos enseña en Proverbios 3, una palabra que Dios te da conocimiento, sabiduría, instrucción para tu vida, para tu caminar, para que puedas tener clareza e entendimiento, ¿ok? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Proverbios 3 a partir del versículo 1? Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, guárdala en tu corazón, mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y traerán prosperidad. Que nunca te abandone el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Dios nos manda a que tú y yo no nos olvidemos de sus enseñanzas. No nos olvidemos de su palabra. Más bien que guardemos en nuestro corazón sus mandamientos. Yo no sé tú en este tiempo qué estás guardando en tu corazón. ¿Resentimiento, rencor, odio? No. Dios no quiere que nosotros almacenemos eso. Dios nos manda a guardar nuestro corazón y colocar en nuestro corazón sus mandamientos. ¿Por qué? Porque prolongarán vida para nosotros y traerán prosperidad, traerán bienestar, traerán salud mental. Entonces, el Señor quiere que eso nosotros podamos guardar en nuestro corazón. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. ¿Por qué? Dice, porque esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Dios quiere que nosotros confiemos en Él de todo corazón. Dios quiere que no confiemos en nuestra propia inteligencia. Dios quiere que tú y yo no seamos sabios en nuestra propia manera de pensar. Dios quiere que realmente nosotros temamos al Señor y huyamos del mal. ¿Por qué? Porque tú y yo, al realmente confiar en Dios y decir, Señor, bueno, no quiero ser sabia en mi propia opinión. No quiero ser sabia en mi propia inteligencia, porque mi propia opinión y mi propia inteligencia me pueden defraudar, me pueden traicionar. Porque muchas veces es algo que no es verdadero, es algo que no es real, sino que son cosas, experiencias pasadas que de repente trajeron dolor para nuestras vidas. Sentimientos negativos que despertaron dentro de nosotros basado en un trauma, en una traición, en una dificultad que la vida nos presentó. Y muchas veces esos sentimientos o esos pensamientos quieren gobernar tu vida. Quieren que tú tomes decisiones basado, en eso. Entonces, por eso Dios nos dice, cuidado, alerta. No seas sabia, no seas sabio en tu propia manera de pensar. No seas sabio en tu propia inteligencia. Más bien, alinea tus pensamientos conforme a los pensamientos de Dios. ¿Y cómo así, Luciana? ¿Ese pensamiento de dónde viene? ¿Ese pensamiento realmente me edifica? ¿Ese pensamiento está alineado a la palabra de Dios? ¿A lo que Dios quiere para mi vida? Entonces tú tienes que discernir los pensamientos, porque son pensamientos, emociones y decisiones. Y tenemos que tener cuidado porque de ahí vamos a decidir algo para nuestras vidas. Porque todo pensamiento va a generar una emoción en nuestras vidas. Y toda emoción va a traer una decisión, porque somos seres emocionales y por la emoción nosotros reaccionamos. Pero tenemos que tener la emoción inteligente, la emoción correcta. Entonces Dios quiere eso para nosotros, que huyamos del mal,
que temamos a Dios. ¿Y qué más dice? Dice, dichoso en el versículo 13, dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Dios quiere que tú y yo como personas, como seres humanos, Dios quiere que nosotros hallemos sabiduría. Hallemos sabiduría. Dios quiere que tú y yo busquemos inteligencia, pero una inteligencia que realmente está basada en los principios, en los valores de Dios. Algo que sea verdadero, algo que va a prevalecer con el tiempo. Así como su palabra, cielo y tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Ella va a prevalecer por los siglos de los siglos. Por eso Dios dice bien claro en el versículo 1, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. No te olvides, guarda en tu corazón mis mandamientos, porque eso nos va a direccionar. Cuando tú y yo guardamos en nuestro corazón el mandamiento de Dios, eso nos trae dirección, eso hace que nuestro caminar sea próspero. Honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento que tienes que guardarlo en tu corazón. No robarás, ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Esos mandamientos tienen que estar guardados ¿dónde? En nuestro corazón. Porque eso va a alumbrar nuestro camino. Eso va a alumbrar nuestra vida. Eso va a hacer que con el tiempo, como dice Dios en el versículo 4 de Proverbios 3, contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere que tú y yo confiemos, contemos con el favor de Él. Dios quiere que tú y yo tengamos buena fama entre la gente. Pero ¿cómo? Justamente no olvidando sus enseñanzas y guardando en nuestro corazón sus mandamientos. Entonces Dios quiere que caminemos alineados a Él. Como lo hizo Abraham. Como Dios le dijo a Abraham, Abraham, camina en mi presencia y serás perfecto. ¿Por qué? Porque el Señor iba a perfeccionar la vida de Abraham. Y no hablaba de que sea perfecto en todas, sino él caminaba en una perfección. Él se iba perfeccionando día a día. Porque el único perfecto es Dios. Pero Dios lo iba mejorando a Abraham y Dios quiere eso en nosotros. Dios quiere que nuestro mañana sea mejor que nuestro ayer. Tenemos que ser mejores personas, mejor que ayer. Entonces Dios así va trabajando en la vida de Abraham, lo iba perfeccionando. Y Dios quiere eso con nosotros, porque el único perfecto es Dios. Pero el Señor quiere que tú y yo aprendamos de nuestros errores y sobre todas las cosas aprendamos caminando con Él para ser cada día mejores personas y tener buena fama entre la gente y contar con el favor de Dios. ¿Y qué es lo que Dios no quiere? Dios no quiere que seamos, como dice su palabra en Romanos 4 a partir del versículo 11, dice, esforcémonos por tanto para entrar en aquel reposo a fin de que nadie, ningún hombre caiga en el mismo ejemplo de incredulidad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué más? Y más cortante que una espada de doble filo, que divide nuestra alma y nuestro espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Mira, dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Dios quiere que nos esforzamos. Dios quiere que tú y yo seamos personas de fe.
El Señor no quiere que seamos incrédulos. ¿Y Dios qué quiere? Dios quiere que realmente cuando tú y yo estemos oyendo su palabra, como dice en el versículo 7, si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón. Dios quiere corazones enseñables. Dios quiere corazones humildes. Dios quiere corazones que se quebranten en la presencia de Dios. Dios quiere corazones que le clamen, que pidan por su pronta ayuda, por su pronto auxilio. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. ¿Por qué? Porque en Él está el pronto socorro. En Él está el pronto auxilio. Solamente en Él, en nadie más. En Él podemos confiar, como dice la palabra de Dios en Hebreos 4. Dice bien claro, como Jesús, el gran sumo sacerdote, dice, por lo tanto, en el versículo 14, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Como dice acá, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que podamos obtener misericordia y encontrar gracia y auxilio en el tiempo de necesidad. ¿Por qué? Porque Jesús, justamente, Él sabe nuestras debilidades. Él realmente, como dice acá su palabra, Él es un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Dios se compadece de nuestras debilidades. Dios sabe que muchas veces fallamos. Dios sabe que muchas veces erramos. Dios sabe que nos equivocamos. Pero también Dios sabe que en nuestro corazón hay arrepentimiento. Dios sabe que queremos mejorar. Dios sabe que necesitamos de Él, porque Él es nuestro pronto auxilio, nuestro pronto socorro, porque Él dice que nos va a ayudar en el momento que más necesitamos. Entonces Jesús se compadece de nosotros, porque Él pasó dice la palabra de Dios, tentado en todo, de la misma manera que nosotros, solo que Él es sin pecado. Entonces Jesús es el gran sumo sacerdote que se compadece de ti y de mí, porque Él conoce nuestras debilidades. Él sabe dónde hemos fallado y por qué hemos fallado, porque dice la palabra de Dios que no hay nada oculto delante de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Dios sabe la verdad, pero Dios quiere bien claro que tú y yo confesemos nuestros pecados. El Señor quiere que nos arrepintamos de corazón, porque el Señor dice bien claro que la persona que no confiesa sus pecados, dice que esa alma no puede prosperar. Si tú no confiesas tus pecados a Dios, tu alma no va a poder prosperar. ¿Y cómo así, Luciana, mi alma no va a prosperar? No vas a tener bienestar en tu alma, paz en tu alma, tranquilidad en tu corazón. No vas a alcanzar eso, ¿por qué? Porque no estás confesando delante de Dios tus pecados. El Señor no quiere que lo hagas público. El Señor quiere que tú confieses a Él tus pecados y que tú te arrepientas de cada uno de ellos. Y de aquí en adelante las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El Señor quiere que aprendamos a perdonar. Porque si tú y yo no perdonamos, ¿cómo Dios nos va a perdonar? Él mismo dice, si tú no perdonas a tu prójimo, yo tampoco no te voy a perdonar. Y acá todos somos fallos, todos hemos pecado. Todos en una parte tenemos debilidades. Tenemos también fortalezas, pero también tenemos debilidades.
Y Dios quiere que nosotros perdonemos. Perdonar no significa que vas a volver a confiar en la persona. Perdonar no quiere decir que vas a andar de brazos, de manos agarradas con la persona o de besitos y abrazos. No confundamos. Perdonar es simplemente soltar a la persona de tu corazón. No tener rencor, ni resentimiento, ni odio. Y entregar a Dios su vida, orar por esa persona y listo. Y ahí acaba. Eso es perdonar. ¿Me entiendes? Entonces Dios quiere ver eso en nuestro corazón. Y eso es para todos, porque eso es salud para nosotros mismos. El perdón nos cura, el perdón nos sana, el perdón nos hace mejor que ayer. Entonces de ahora decidamos perdonar, porque es un mandamiento de Dios. Y Dios quiere que sus mandamientos sean guardados, ¿dónde? En nuestro corazón. Amén. Entonces yo el día de hoy te quiero decir que tú has recibido una buena noticia, que es la palabra de Dios. Y el Señor quiere que tú escuches y coloques fe. Porque si tú no colocas fe, de nada te va a servir. Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios no quiere que endurezcas tu corazón, sino que lo que yo te estoy diciendo sea para que tú realmente ablandes tu corazón. Para que tú realmente digas, sí, Señor, tengo que perdonar a esa persona que me hirió, a esa persona que me traicionó, a esa persona que me engañó, que me robó. Voy a perdonarla. Y tu corazón queda limpio delante de Dios, sin odio, sin rencor. Porque Dios, al tú perdonar, el Señor manda a su Espíritu Santo para que te consuele, para que te cure de toda esa amargura, de todo ese resentimiento. Y solamente el Espíritu Santo lo puede hacer, porque Él te convence de pecado y de juicio. Y es donde el Señor nos sana, nos trata, vela nuestras heridas. Por eso es lindo el perdón, ¿ok? Así que Dios no quiere que tú endurezcas tu corazón, sino que el Señor quiere que tú realmente puedas abrir tu corazón y deleitarte en Él, porque Él nos ama, porque Él conoce nuestras debilidades, porque Él se compadece de nosotros. Y porque Él, por medio de su gracia, recibimos perdón, misericordia y nos ayuda en el momento que más necesitamos. Qué importante es caminar con Dios, conocer a Jesús y hacer de Él nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso el día de hoy, tú que me escuchas, si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal, yo te invito a que el día de hoy tú lo hagas, que tú puedas abrir las puertas de tu corazón y recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal. Así que vamos a orar en esta hora, ¿ok? Padre amado, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te damos las gracias, Padre, en esta hora por haber escuchado tu palabra, tu verdad, que me purifica, que me santifica, Señor. Gracias. Y en esta hora te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de cada uno de ellos de manera consciente o inconsciente, Señor. Lávame en esta hora con la sangre de Jesús. Y yo decido abrir las puertas de mi corazón y recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal. Y voy a perseverar hasta el fin para ser salva o salvo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esta palabra realmente va a transformar tu vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y no regresa vacía. Y agradezco a Dios por lo que hará en tu vida. Amén. Así que sígueme en mi canal para mayores contenidos, mensajes poderosos para tu vida. Y inscríbete y dale un like, un me gusta y compártelo con otras personas. Un fuerte abrazo y Dios te bendiga.